empezar quería decirles que lo que hacemos hoy lo vamos a seguir haciendo, esto forma parte de un ciclo, en el sentido de que todos los meses, el último sábado, habrá una conferencia aquí en la carta del museo. Esperemos que las siguientes hagan el para empezar este ciclo, y por coincidir con el aniversario del primer vuelo del autogiro, tenemos con nosotros a Fernando Rosselló Verdaguer, coronel del Ejército del Aire, nacido en Barcelona en 1962, casado, padre de 4 hijos. Es piloto militar de aviones y helicópteros y especialista en búsqueda y salvamento aéreo, en técnicas docentes de organización y dirección de centros coordinadores de búsqueda y salvamento, centros de operaciones aéreas y centros de mantenimiento de aeronaves. El coronel Rosselló fue jefe de ENISAF, que es la unidad de helicópteros que hemos tenido destacada en Afganistán, concretamente en Herat, al oeste de Afganistán, durante bastantes años. Fue jefe de esta unidad en 3 ocasiones y tiene en su haber 57 misiones reales de evacuación médica realizadas en ambiente hostil como jefe de misión. Cuenta con un total de 3.500 horas de vuelo de helicóptero, la mayor parte de ellas sobre Puma y Super Puma, unas 300 horas de vuelo sobre aviones convencionales y más de 5.000 sobre aeronaves ultraligeras, 4.500 de ellas sobre autogiros. Actualmente es jefe del programa NH90. Es instructor ULM de avión, autogiro y helicóptero de las escuelas Aviador 1+1, Rotor Prims y jefe de instrucción también de Air Force. El coronel tiene 2 récords mundiales homologados por la Federación Aeronáutica Internacional, el de distancia y de velocidad de autogiros con peso al despegue inferior a 500 kilos, al hacer 1.307 kilómetros a una media de 162,2 kilómetros por hora en vuelo directo entre Rota y el Berriel en Gran Canaria. Publicaciones como El autogiro y su vuelo, un manual del piloto de aviones ligeros y ultraligeros y manual de pilotos de autogiros. Como es normal, está implicado en todos los actos del centenario del autogiro que se están celebrando estos días y algunos más que se celebrarán. Y todavía le queda tiempo para ser componente de la banda municipal Villa de Carrante, donde vive desde 2010. Está claro que por su experiencia, su contrastada experiencia y por su currículum, es la persona más indicada, más capacitada para darnos esta charla que hemos titulado Autogiro, 100 años de ala rotatoria. Coronel, la audiencia es tuya y el micro. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, dar las gracias al Servicio Histórico y Cultural del Museo del Aire por invitarme a dar esta charla, aprovechando la circunstancia del primer centenario del primer vuelo del autogiro, que ocurrió en Getafe el 17 de enero de 1923. Muchísimas gracias, coronel. Y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a escucharme, ¿no? Es un placer siempre divulgar algo que me apasiona, que es la historia del autogiro, la historia de la laboratoria. Como curiosidad, como me ha contado antes Juan Toledano, detrás tenemos un autogiro expuesto. Este autogiro es una Ecoman bastante antiguo, un autogiro de grado Spencer, se fabricaba en Kiev y es americano, ¿no? Ese autogiro fue adquirido en Gran Bretaña por la Fundación Juan de la Cierva Peñafiel en su momento, que fue una de las impulsoras, luego lo financió Iberia y se construyó en Albacete un C-30, una réplica del C-30 que voló a principios de este milenio, en el año 2000 aproximadamente. Ese autogiro está ahora mismo en el hangar de la laboratoria y es visitable. Es una réplica muy fiel, muy exacta y maravillosa de los C-30, ¿no? Y el último C-30 que ha volado en el mundo, en realidad.
Y este autogiro pues, se compró para que Fernando Iglesias Hermanas, en paz descanse, que murió de cáncer unos años después, pues se entrenara para volar el C-30. En aquella época no había escuelas de autogiros, todos los autogiros eran monoplaza, como este, estamos hablando de finales de los 90, y bueno, él tuvo el valor de entrenarse con esto y después de volar el C-30, ¿no? Lo voló con éxito en numerosas ocasiones. Bien, dicho esto, estamos aquí porque es el centenario del ala rotatoria. O sea, el primer vuelo se consiguió eso, el 17 de enero del 23. Esta es la razón principal de todo este año, los muchos eventos que vamos a tener. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Yo tengo pleno convencimiento de que el autogiro ha sido la mayor aportación que ha hecho España nunca a la aviación de todos los tiempos. Tengo ese conocimiento porque inauguró una forma nueva de volar, ¿no? Y el autogiro, Juan de la Cierva resolvió todos los problemas del autogiro, no solamente resolvió los del autogiro, sino que los helicópteros no volaron hasta que no se desmontó el rotor del autogiro. Vamos a ver la evolución técnica e histórica que hizo Juan de la Cierva del ala rotatoria. Bueno, esto es un poquito el índice de la charla que voy a dar, ¿vale? Tenemos luego al final un capítulo de preguntas y preguntas, y luego tenemos aquí también el hangar de la rotatoria. Si hay algún interés, os acercamos allí y os cuento sobre los autogiros del hangar y luego las preguntas que haya. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es un autogiro, porque curiosamente se habla mucho de autogiros, pero hay un gran desconocimiento de qué tipo de máquina es un autogiro, ¿no? Y luego hablaremos de la historia de Juan de la Cierva, cómo decidió dedicarse a la aviación, cómo llegó a inventar el autogiro y por qué motivos, y luego hablaremos un poquito de su legado. Y luego os explicaré un poquito un proyecto que hemos realizado en el Grupo Trajeros Getafe, pues para intentar celebrar el centenario del autogiro de la forma que creemos nosotros que se merece. Vamos. Aquí tenemos una imagen que se ve un poco difuminado, pero se ve más o menos un helicóptero y un autogiro, ¿no? Y tal, para de una forma remarcar un poquito las diferencias, ¿no? Esta imagen está tomada en un vuelo que hicimos a Canarias, no el vuelo del récord, sino el vuelo anterior, por etapas, y esto es cuando estábamos aterrizando ya en la base de Gama, la plataforma del 802 España. De la derecha es un supertuna que nos acompañó en el salto del agua entre Layún y Gran Canaria, y el de la izquierda pues es el autogiro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Aparte del tamaño, que es obvio, que no es una cosa significativa en este caso. Hay que decir que en esta imagen no se aprecia, pero está más cerca del fotógrafo el autogiro con diferencia que el superpuma. El superpuma es mucho más grande. La diferencia principal es que veis que el helicóptero, ¿vale? Tiene el rotor en una posición más o menos clara, casi horizontal, está frenando y está reduciendo la velocidad para aterrizar, y el autogiro tiene el rotor echado hacia atrás, ¿vale? El autogiro funciona en la autorrotación, se mueve gracias al viento, ¿no? Un autogiro, y esa es la gran creación de Juan de la Cierva, el gran descubrimiento, no acopla potencia al rotor para volar. Es el viento el que mueve el rotor a la vez que genera la sustentación. Luego veremos un poquito cómo Juan de la Cierva llegó a esto, ¿no? A descubrir esto, que es una cosa totalmente original. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento esta forma de volar. Sí se le había ocurrido ya a bastantes personas el concepto básico del helicóptero. Leonardo da Vinci tiene dibujos de una hélice enfocada hacia arriba de alguna forma, que es la idea principal del helicóptero. El helicóptero hay mucho que andar, pero el concepto estaba claro. Sin embargo, el concepto de un rostro de autorrotación no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Esta es la gran aportación, ¿no? la primera. Bueno, y básicamente el helicóptero, como ocupa la potencia del rotor, lo que es el fuselaje por reacción giraría en sentido contrario al giro del rotor y necesita tener ese pequeño rotor de cola que compensa ese efecto, ¿no? Al final el autogiro vuela muy bien. Los helicópteros vuelan gracias al piloto automático, porque no vuelan tan bien, pues están un poquito, no son estables, vamos a dejarlo ahí.
y son más difíciles de volar en ese sentido, aunque los helicópteros modernos llevan unas ayudas que es impresionante lo bien que vuelan, ¿no? El autogiro sin nada vuela tan bien como el helicóptero moderno, sí. Bien. Pues esto es lo que os he contado aproximadamente, ¿vale? La diferencia principal es el acoplamiento del motor en el helicóptero. El helicóptero cuando anda hacia adelante, el rotor va inclinado hacia adelante. La sustentación del rotor se utiliza para generar la tracción para que ande y la sustentación para que vuele en el autogiro. El autogiro va hacia atrás para que esté en autorrotación y hay aquí una idea que a veces la gente piensa que el autogiro no puede pararse en el aire. Bueno, pararse en el aire directamente no, pero sí puede volar sin velocidad, quedarse a velocidad cero y entonces cuando le falta velocidad para mantener el giro automáticamente empieza a bajar y lo que hace es un descenso vertical, eso sí puede hacer. Bien, aquí tenemos a Juan de la Cierva. Juan de la Cierva con un modelo de autogiro, un gran modelo que lo fabricó para comprobar que tenía la posibilidad de generar los autogiros reales, ¿no? Pero ¿cómo llegó Juan de la Cierva a la idea del autogiro? Pues Juan de la Cierva nació en enero de 1895 y en aquella época, pocos años después, ¿vale?, se inventó por primera vez el primer avión que consiguió volar a los hermanos Wright. Luego creció ya desde pequeño con la aviación que estaba en ciernes, estaba empezando, ¿no? Tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada, tuvo una educación magnífica con un mentor francés, era bilingüe francés, muy aficionado a la aviación y todas las revistas de aeronáutica francesas pues llegaban a su casa, ¿no? Y estudió mucho la aviación ya desde pequeño, desde niño. Y bueno, empezó a hacer modelos para volar de juguete muy pronto, hacía competiciones con sus amigos y sorprendentemente en el año 1910, cuando Juan de la Cierva tenía 14 años, hicieron con dos amigos suyos, Díaz, que tenía en aquel momento 16, 17 años, y Bartala, que tenía 11, 12, un planeador, pero para volar, ¿no? Para subirse ellos en el planeador y volar. Esta imagen corresponde a ese planeador que hicieron a escondidas de sus familias, de sus padres. El padre de Díaz tenía una carpintería aeronáutica, se dedicaba a fabricar componentes de aviación aeronáuticos y en el fondo de esa carpintería pues, escondían mientras estaban construyendo el planeador y un día pues, lo sacaron, se lo llevaron a los montes del hipódromo, los del hipódromo, y allí lo probaron. Volaron varias veces con este planeador, tiraban una ristra de críos del barrio y tal para conseguir que se levantaba por sus metros, una cosa así. Pero claro, andando, o sea, como eso volaba y parecía fácil de volar, el hermano pequeño de Juan de la Cierva, Ricardo, que era más jovencito, que se menos, quiso volar también y le dejaron volar. No calcularon el cambio en la posición de centro de gravedad. Cuando tiraron los críos de la cuerda, el planeador no subió un metro, sino que subió toda la longitud de la cuerda. Entonces los chavales pues, soltaron la cuerda para aplaudir ante el éxito inesperado de aquello. Falló un motor en el despegue, pues el resultado fue que el avión entró en pérdida y se estrellamos contra el suelo. Cuando pasó eso, Ricardito se quedó inconsciente en el suelo, ¿vale? Luego volvió rápidamente, pasó por ahí una pareja de la Guardia Civil, bueno, se interesó por lo que había pasado. Bueno, bien. Y el resultado es que cuando llegaron a su casa le contaron a sus mujeres que Ricardito se había caído de la bicicleta. Pues no, porque básicamente un rato después pasó por ahí la pareja de la Guardia Civil para interesarse por el estado de Ricardo, los padres se enteraron de lo que había pasado y les cortaron el grifo de toda la financiación para que no hicieran nada. ¿Vale? Porque podrían haberse matado perfectamente con un accidente de ese tipo, ¿no? Pero eso nos marca ya un poquito, digamos, la capacidad de Juanito de la Cierva, que era pequeñito, para hacer cosas así, y no pararon. O sea, en aquel momento ya había, o sea, en 1910 fue el año en que aterrizó el primer avión en Getafe, en la carrera París-Madrid, y se montó allí un aeródromo, y volaban ahí muchos pilotos, y yo estaba siempre por ahí mirando lo que pasaba.
y un piloto francés en aquella época, ¿vale? Un piloto francés se llamaba Maubert, que tenía un Farman, y ese Farman pues un día pues estrelló, aterrizaje malo, lo rompió, y Juan de la Cierva ya tenía diseñado un avión a motor, pero no tenía motor para ese avión. Entonces el trío, Juan de la Cierva, Alcalá y Díaz, fueron a negociar con el piloto francés y le propusieron: dejarnos el motor, que nosotros te devolveremos un avión, ¿vale? Un avión que va a volar con la condición de que luego nos enseñes a volar. El francés no creyó en absoluto que fuera capaz de hacer el avión, pero bueno, dijo: no tengo nada que perder, os dejo el motor y veremos qué pasa, ¿no? Pues lo que pasó es que construyeron este avión, y este avión lo construyeron con lo que tenían. Tenían ahora madera, la carpintería de su padre, evidentemente, lo enteraron con sábanas viejas. Para pensar las telas utilizaron cola de carpintero, que era de color naranja, pues el avión se quedó color anaranjado y se le llamó por eso el cangrejo, ¿no? Y la hélice tiene su propia historia, porque Juan de la Cierva sabía que las hélices había que construirlas con madera laminada, ¿no? Para que no cambiara de forma con los cambios de humedad y ese tipo de cuestiones. Entonces tiene que tener una forma muy específica para funcionar correctamente y calcularla en función de la potencia que tiene que transmitir y del espacio que tiene para aguantar la hélice, ¿no? Todo eso lo hizo Juanito de la Cierva, y como no tenía la madera, no tenía acceso a ese tipo de maderas, pues lo que pensaron es que si compraban un mesón antiguo, de esos que habían vertido 1000 bebidas alcohólicas encima a lo largo de los años, pues que eso iba a servir. Y eso fue lo que hicieron. Compraron un mesón en una tasca de Madrid, y de ese mesón tallaron la hélice. Y la verdad es que el avión fue un éxito. El avión volaba con el mismo motor que el monoplaza original en biplaza, y era más rápido y tenía más autonomía. O sea, era un avión superior al anterior. Y este fue el primer avión que pegó regularmente en España durante un periodo largo de tiempo. Estuvo volando más de un año, casi 2 años, y cuando dejó de volar fue porque los elementos que se habían utilizado para fabricarlo empezaron a pudrirse, ¿no? Porque no eran materiales buenos, y ya se compró otro avión, etc., ¿no? Los tres llegaron a volar con este avión, tanto Alcalá como Cierva como Díaz. Y lo que se me escapa o no entiendo es por qué esto no figura en los libros históricos de la aviación, ¿vale? O sea, no es conocido. O sea, en los libros oficiales de historia aeronáutica no sale que el primer avión que voló regularmente en España con éxito lo habían construido 3 chavales. En aquel momento entre 13 y 18 años aproximadamente. Esta es la realidad. Y eso nos pone un poquito en perspectiva quién era Juan de la Cierva ya de pequeñito, ¿no? De jovencito. Bien, después de esto, el trío construyó todavía otro avión más que no tuvo el mismo éxito, ¿vale? Aquí tenemos el cangrejo volando, de verdad, o sea, estuvo volando en exhibiciones durante más de un año. Y luego, Juan de la Cierva pues, se apuntó a la carrera de Canales, Puertos y Caminos, porque pensó que esa carrera era la que mejor le iba a preparar para dedicarse a lo que quería dedicarse, que era la aviación. Y quería diseñar aviones, ¿no? Y como proyecto fin de carrera, pues no se le ocurrió otra cosa que hacer un proyecto del avión más grande del mundo, prácticamente en aquel momento, ¿no? En el año 1919 se había terminado la Primera Guerra Mundial. España tenía aviones muy anticuados, porque durante la guerra todos los aviones evolucionaron muchísimo, ¿vale? Y quería reponer el parque aeronáutico, pero no podía acceder a comprar aviones al resto de las naciones europeas porque no había, estaba todo el mundo sin aviones, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y lo que hizo en aquel momento el Ministerio de la Guerra es pues, crear un concurso para dotarse de los aviones que quería. Y Juan de la Cierva concursó con este avión en la categoría de bombarderos, ¿no? Era un avión que tenía un peso máximo de despegue de 5 toneladas, estamos hablando de España, en el año 1910, ¿no? Y es el primer avión de la historia que pone las hélices en configuración tractora en aviones de transporte grandes. Hasta ese momento había sido en configuración propulsora, con hélice de tren, ¿no? Con lo cual creó escuela el avión, este también, ¿no? Un poquito después, el Cabrón francés era muy similar a este avión. Este avión voló muy bien en la primera prueba de vuelo que se hizo,
Y en el segundo vuelo, pues el piloto, que solamente había volado aviones pequeños, este era muy grande, pues se sintió tan cómodo que hizo virajes fuertes cerca del suelo, y uno de ellos entró en pérdida y el avión acabó hecho astillas, con lo cual ni ganó el concurso ni tuviera acceso a la financiación y a nada para esto. Pues este hecho fue lo que provocó que Juan de la Cierva pues, tuviera una reacción totalmente racional y decir, vamos a pensar, esto no fue una bola. Ese fue su pensamiento, ¿no? ¿Cómo es posible que un avión que está perfectamente diseñado y calculado, bien construido, que vuela correctamente, porque el piloto comete un pequeño error, nosotros diríamos hoy en día que el error no era pequeño, ¿no? Pero bueno, vale, se cae, ¿vale? Tengo que buscar una forma de volar en que la seguridad de vuelo no dependa de la velocidad, ¿okay? Solamente sabemos volar de una manera, ¿no? Todos los bichos que vuelan hoy en día vuelan de manera, que es enfrentar una superficie aerónica, un ángulo de ataque al viento, ¿vale? Al aire relativo, eso es lo que hace que volemos. ¿De qué depende la fuerza de sustentación? Pues de la velocidad. Si hay mucha velocidad, más sustentación, lo ataca. Pero cuando el avión pesa lo que pesa, hay una relación entre los dos. Si yo peso 500 kilos, tengo que generar 500 kilos. Si voy deprisa, menos ángulo de ataque. Si voy lento, más ángulo de ataque. Pero los ángulos de ataque, cuando pasamos de un cierto nivel, digamos que tienen una inestabilidad, y es que el aire empieza a ser turbulento, se desprende el aire que fluye alrededor de la superficie aerónica y deja de volar y se cae. Eso se llama pérdida aerodinámica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó a este avión en su momento, y lo que hizo Juan de la Cierva es: voy a buscar una forma de volar en que la seguridad de vuelo no dependa de que el avión rápido, ¿no? Porque si vuelo lento tengo que tener mucho ángulo de ataque y es imposible, ¿vale? Y entonces recuperó su idea de crío, ¿no? Cuando era crío, este fue el primer autogiro que construyó el C1, cuando era niño jugaba con un juguete que era el trompo chino, ¿no? En mi época eso se llamaba volador. Un volador es una hélice con un palo, que tú le das así con las manos, y aquello pues enrosca en el aire, sube, ¿vale? Y luego se para y cae dando vueltas al revés. En su época, estos trompos chinos, las palas no eran de plástico, eran de celuloide y se podían doblar más o menos, ¿no? Entonces se puso a hacer experimentos ya de crío con eso y se dio cuenta que cuando bajaba mucho el ángulo de paso, ¿vale? Ese ángulo de paso no subiría, ¿no? Le daba, subía mucho menos, pero nunca se paraba, ¿no? Gastaba con una piedrecita para que tuvieran más peso y funcionara mejor. Y lo que conseguía era que estuviera dando vueltas siempre el rotor. No se paraba nunca, ¿no? Y si había viento iba mucho más lejos, ¿no? Y le llegó a comentar a un amigo suyo, que se llamaba Bernadillo, pero bueno, escribió en un libro, que si a eso le pusiera un motor podría volar, ¿vale? Esta idea, este concepto, sobre la autorrotación realmente, fue lo que recuperó a raíz del accidente del bombardero y se puso a trabajar y voy a hacer un avión de esta manera, que así podría volar independientemente de la velocidad como se le. Y se puso a hacer experimentos con los aeromodelos. Experimentos con los aeromodelos, lo que descubrió inmediatamente es que todos sus aviones se volcaban hacia la derecha. Los amigos decían que era extraño porque él era muy conservador, pero esa no era la razón. O sea, la razón era porque el rotor giraba hacia la derecha, ¿no? Entonces, la pala que avanza ve más aire, más velocidad de viento, que la que retrocede, el aire entra por detrás, y cuando tenía el mismo ángulo de ataque, más sustentación, y la izquierda que la derecha, volcó a la derecha. Ese es el motivo, ¿no? Este fenómeno se llama dissimetría de sustentación, ¿vale? Entonces se le ocurrió inicialmente corregir eso poniendo dos rotores, que es el caso de este autogiro, que es el C1, ¿vale? Tiene dos rotores de arriba, gira hacia la izquierda, ¿vale? Y el de abajo al revés. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que cuando intentaron hacer volar este prototipo, ¿no? Gómez Especer a los mandos, pues efectivamente la autorrotación ocurría, cogía sustentación, quería volar y se volcaba a la derecha, ¿no?
O sea, esto, claro, el resto de las personas que estaban en el ensayo lo percibieron como un fracaso, el cual lo percibió como un éxito. Pues esto demuestra que autorrotor no se puede volar. Lo que tengo que hacer es corregir este pequeño problema de que se vuelca a la derecha, ¿vale? En este caso, el vuelco era porque el rotor superior soplaba sobre el inferior y el inferior trabajaba en ese rebufo, tenía menos rendimiento, cogía menos revoluciones, menos sustentación y no se llevaba a compensar. Así que, consciente de ese problema, pues rápidamente buscó una solución. ¿Vale? Esto ocurrió en el año 1920. La patente de este autogiro es de principios de 1920. Y la idea de la autorrotación estaba ahí, una patente, ¿no? Entonces lo que se le ocurrió es hacer una pala que él le llamaba pala autocompensada, ¿no? Una pala en que tenía una torsión negativa, de tal forma que la punta de la pala generaba sustentación pero hacia abajo, de tal forma que cuando la pala que avanza ve más aire, genera más sustentación hacia abajo la punta que el resto de la pala, y con eso lo calculó para que fueran las sustentaciones iguales en cualquier posición de las que puede girar la pala, ¿no? En cualquier acción. Hizo ese cálculo muy fino y tal, y entonces montó un aeromodelo con ese concepto y lo probó y funcionaba. Pues ya está, si esto funciona, pues ya sé seguro que va a funcionar el autogiro, así que ahora voy a fabricar un autogiro, pero no solamente uno experimental, sino bonito, ¿no? Y encargó los materiales a Francia para hacer un autogiro más estilizado, con las palas más bonitas, etc. Y como tardaban 6 meses en llegar los materiales, no tuvo paciencia y con lo que tenía a mano fabricó este. Este es el C3, ¿vale? Y es el primero que tiene ese rotor autocompensado, que cuando lo probó tampoco funcionó, también se volcaba a la derecha, ¿vale? No funcionó. No funcionó por muchos motivos que conocemos hoy en día que en aquella época todavía no conocía, ¿no? O sea, las palas se retorcían cuando volaban, no conseguía por tanto mantener la geometría que le había calculado, etc. Había varios problemas, ¿no? Total que en este interín le llegó el material del segundo autogiro, que es este que tenemos aquí, que es el C2, el anterior era el C3, este es el C2, el C2 después del C3 se las pasa en vuelo por este motivo, y este autogiro, pues bueno, ya sabía que el concepto no funcionaba, ¿vale? Pero le hizo unos cuantos ajustes más a ver si lo conseguía, tampoco lo consiguió, y entonces fue cuando ya se dedicó a estudiar el aeromodelo profundamente, a volarlo muchísimo, el aeromodelo que funcionaba bien, y se dio cuenta de lo que pasaba, ¿no? Porque sabes que cuando el aeromodelo cogía velocidad hacia adelante, el rotor entero hacía así, ¿vale? Este efecto hoy en día se llama flap. Cualquier rotor que corre hacia adelante hace esto, ¿vale? Porque la pala que avanza sube, ¿vale? Porque la pala sube y la que retrocede baja. Y cambia totalmente la actitud del rotor con respecto al aire, ¿vale? Al hacer ese efecto, compensaba automáticamente las fuerzas de sustentación, porque la pala que sube tiene menos ángulo de ataque y la que baja más, ¿no? Este era el razonamiento, ¿no? Y el razonamiento además correcto, y ocurría porque las palas con que había fabricado ese aeromodelo eran mucho más flexibles y podía hacer ese movimiento por flexibilidad de las palas, ¿no? Entonces se le ocurrió, ¿no? Dice la leyenda que en una ópera el día 1 de enero en Madrid del año 1922 se le ocurrió la idea de articular las palas, ¿no? Poner una bisagra en la raíz de la pala, y esa es la configuración, esa bisagra, esa articulación de batimiento es como el invento de la rueda con respecto a los coches, pues es como eso en los rotores, ¿vale? La base fundamental que puso en marcha los rotores. Aquí tenemos este invento, esto de aquí son las bisagras, ¿vale? Que le puso a las palas. Y este es el rotor del primer autogiro que conseguiría volar, que es el C4. Bien, ahora hace falta que volara, pero Juan de la Cierva estaba empeñado desde el principio en conseguir el control del autogiro desde el rotor, y se inventó un sistema de cambio de control del rotor que torcía el rotor hacia un lado o
hacia el lado contrario para conseguir el avión. La profundidad la iba a conseguir con un timón de profundidad estándar, mal corriente, el timón de dirección como el resto de los aviones normales, pero quería conseguir el avión desde el rotor, en el primer C4. Y el resultado, cuando se pusieron a hacer las pruebas, pues fue esto. No funcionó tampoco. Estáis viendo que esto del autogiro pues, ha sido complicado, ¿vale? Una carrera plagada de obstáculos. Lo que pasa es que ante cualquier obstáculo, Juan de la Cierva se puede buscar una solución. Era un reto, ¿no? No era que no podía seguir, ¿no? Bien, a modo de concesión, en aquel momento tomó la decisión de dejar el rotor quieto, que no se moviera, y de ponerle alerones al autogiro. Y esta es la configuración del primer autogiro que voló, el C4, con el, en aquel momento, Teniente Gómez Especer a bordo, pilotándolo, y le puso esas barras que se ven a la derecha, es como unos alerones, que llamaban los remos, para el control al avión. ¿Vale? En esta configuración, con el rotor, digamos, quieto, ¿no? Fijo, consiguió volar por primera vez el autogiro, y esta es una foto del primer vuelo, el 17 de enero de 1923 en Getafe, en los terrenos que actualmente ocupa la base de Getafe. Bien, esto, en el momento que se consiguió el éxito del primer vuelo, ¿vale? Ya hubo un cierto interés por el autogiro cuando lo hacemos. Hay alguna leyenda que dice que no recibía apoyo oficial en España, eso no es cierto, ¿no? En aquel momento el director del Parque Tecnológico Aeronáutico, que había 4 vientos, que sigue estando de alguna forma en la actual Maestranza de Madrid, que era Emilio Herrera, pues lo que hizo fue recomendarle a Juan de la Cierva que pidiera la subvención al Ministerio de la Guerra para desarrollar una máquina volante nueva que ya volaba, ¿no? Y Emilio Herrera tenía mucha fe en Juan de la Cierva y el autogiro, ¿no? Y bueno, hizo eso, y al final el Ministerio de la Guerra le contrató un autogiro y después otros 2 autogiros a Juan de la Cierva, que se fabricaron en la Maestranza Aérea de Madrid, esta que habla. Siempre digo, cuando tenemos charlas por ahí, en reuniones en el resto de los países sobre pues, la H-90 y otros helicópteros, a los franceses, a los alemanes, siempre les digo lo mismo, ¿no? La instalación más antigua dedicada a la rotatoria que sigue en funcionamiento en el mundo es la Maestranza Aérea de Madrid. Tiene más de 100 años de historia trabajando en la rotatoria. Bien, pues el C6 voló, lo tomó volando, el piloto de Olóriga, ante una... Esto es una estación que se hizo ante Su Majestad Rey Alfonso XIII, y cuando se hicieron las pruebas de este autogiro, que se filmaron todas, y tal, pues hay una imagen bastante impactante, que es el autogiro que se le para el motor y baja casi verticalmente, rebota contra el suelo, pero se queda ahí tan pancha, ¿no? De alguna forma. O sea, Olóriga fue el primer piloto de ala rotatoria que se atrevió a reducir velocidad en un autogiro. En ese momento nadie había reducido velocidad nunca, ni a colgar el autogiro del rotor. Eso tiene su lugar en la historia, ¿no? Y cuando hizo eso, la primera vez se paró el motor. El motor con menor velocidad, bajaba el tiro, no podía arrancar el motor. Esto pues, aterrizó con bastante éxito, no pasó nada, y esa imagen en el momento hizo que muchos países ya se interesaran por el autogiro. Y al final el autogiro se fue a Inglaterra, pero por el capital privado, no por otra cosa. No porque España no apoya el autogiro, lo que hubo en España es capital privado suficiente de algún tipo para financiar el desarrollo del autogiro aquí. Así que Juan de la Cierva se fue a Inglaterra, donde montó la Cierva Autogiro Company, ¿vale? Con capital británico, básicamente, y se reservó el derecho de todas las licencias en España, y a cualquier empresa española que quiso hacer autogiro le regaló la licencia. Eso también hay que decir, ¿vale? Bien, aquí tenemos un autogiro. Poco después de esa Inglaterra, se fabricó allí el primer autogiro biplaza, y Juan de la Cierva aprendió a volar autogiros, y desde entonces prácticamente hizo todas las pruebas en vuelo. ¿Vale? Era el ingeniero
el que inventaba las cosas y el que probaba después el avión, el vuelo, lo cual le daba mucha más facilidad, mucha más rapidez y agilidad para evolucionar la máquina. La evolución del autogiro fue mecánica, de la nada prácticamente a una nave plenamente capaz en un plazo de apenas una década, ¿no? Bueno, eso es después de hacer por primera vez un vuelo saltando el Canal de la Mancha, un autogiro, iba a bordo con un periodista francés que le había prometido años antes que cuando el autogiro estuviera maduro, el primer vuelo saltando el Canal de la Mancha lo iba a hacer con él, ¿no? Y esto es en París. Este es el C-19. Tenemos un autogiro de este modelo aquí en el Museo del Aire, un autogiro de verdad, o sea, de verdad. El C-30 es de verdad, es una réplica, pero ese es un autogiro histórico que estuvo volando durante un montón de años, que estaba en Sevilla, en el Club de Sevilla, ¿vale? Y que llegó volando a 4 vientos en los años 70 y desde entonces está ahí. Y no es exactamente este modelo, este es el primer modelo de C-19 que se construyó en serie y no tuvo mucho éxito, pero no tuvo mucho éxito porque cuando la CEMA no paraba y ya cuando se empezó a vender este modelo en serie ya saltaron a los periódicos las imágenes de un autogiro sin alas, ¿vale? Hasta ese momento los autogiros llevaban alas con alerones, mandos tradicionales de avión, pero él estaba empeñado en conseguir el control de los autogiros desde el rotor e inventó el mando directo. El mando directo consiste simplemente en una especie de junta homocinética que se puede mover el rotor entero, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda, y así lo controlas. Este es un C-19, precisamente, el que tenía para hacer experimentos en Inglaterra, al que le había quitado la sala. Bueno, esto, se te acaba la pregunta, ¿no? Es, ¿qué pensáis? ¿Está despegando o aterrizando esta autogiro? Pues está despegando. Porque a veces la historia consigue despegar el eje principal antes que la de cola, porque el autogiro este tenía toda la autoridad de control a muy poca velocidad de avance, ¿vale? El problema de los anteriores es que perdía sobre todo el alabeo y tal, mucho antes de que el rotor dejara de volar, y eso daba lugar a que hubiera muchos problemas de vuelcos en el aterrizaje sobre todo. Hay que decir que por el camino, entre el C6 y los siguientes, en el año 1926, un C6 británico perdió 2 palas en vuelo. Perdió 2 palas en vuelo porque cuando la CERMA había inventado la articulación de batimiento, pero el rotor estaba mucho de estar terminado. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el Air Ministry británico prohibió los vuelos del autogiro y entonces cuando la CERMA se vino a España para probar una nueva articulación. La articulación se llama arrastre, que es una bisagra vertical que permite que la pala se mueva para adelante y para atrás. Detectó el problema rápidamente, ¿no? El problema es que una pala cuando sube, el centro de la pala se acerca al eje de giro y cuando baja se aleja, ¿vale? Acercar el centro del eje de giro es como una bailarina, una patinadora de hielo, cuando pliega los brazos, acerca el centro de gravedad a su eje de giro y acelera el giro, ¿vale? Y cuando quiere pararlo se extiende de golpe y se va, ¿vale? Pues eso pasaba, ¿no? En cada revolución la pala al subir se aceleraba o quería acelerarse, no podía porque estaba enganchada a la raíz y al bajar aceleraba pero podía. Y estas tensiones en la raíz motivaron la pérdida de esas 2 palas en vuelo. Entonces se le ocurrió poner esa articulación y, como no podía probarla en el Reino Unido, se vino aquí a España con Loring, que tenía, fueron los inicios de una empresa que poseía AISA, Ebro, Avia, Visa, Motor Ibérica, muchas, y actualmente es Airbus Helicópteros España. Bien, pues con este hombre pues, probaron ese concepto en un autogiro que estaba haciendo y bueno, tuvieron la primera entrada en resonancia de un rotor de la historia, ¿no? Porque no tenía perturbación de arrastre. Entonces, ¿qué es eso? Que las palas se movían y entonces el eje de giro del rotor no coincidía con el centro de gravedad, eso generaba una vibración que se iba amplificando por el efecto de los amortiguadores de la rueda sobre el suelo y se podía destruir perfectamente en tierra la máquina, ¿no? Bien, se dieron cuenta de cuál era el problema y lo que hizo fue atar las palas entre sí con unas cintas de caucho
que limitaban el giro relativo entre ellas, pero permitían algo, y en esta configuración consiguieron volar el autogiro y ya se fue a Inglaterra. Y esto es la segunda articulación, ¿vale? Cualquier rotor articulado, el rotor de Juan de la Cierva, tiene una articulación de metimiento, una articulación de arrastre y un amortiguador de arrastre que limita el movimiento de las palas para evitar fenómenos de resonancia. Bien, este rotor tenía todo eso, el C19 también tenía todo eso, lo que pasa es que no se podía controlar la máquina desde el rotor. Y este es el primer C19 con un rotor libre, un rotor mando directo, que es el que utilizamos todos los autogiros de hoy en día. Ese autogiro que hay atrás también tiene un sistema de control con mando directo, con las mismas cotas que definió Juan de la Cierva en su momento, ¿vale? Y esto ya salió en 1934, un C30, pilotado por el propio Juan de la Cierva, que hizo una gira por Europa, luego la terminó en España, dio una vuelta a toda España, y esto es aterrizando en la cubierta de un buque nodriza de hidros, el Dédalo, en el puerto de Valencia. Tenía una plataforma de eslora de 60 metros. Ahí aterrizó, despegó con el buque anclado en el puerto. Y tal, para demostrar la capacidad del autogiro. A raíz de este tour que hizo por España, pues España le compró seis autogiros C30, dos que fueron para la aviación militar, dos que fueron para la aviación naval y dos para un servicio anterior, como si fuera la aviación. Bien, esto es una línea de autogiros C30, el C30 se tuvo mucho éxito, se construyeron en serie unos 150 unidades, ¿no? De las cuales 6 terminaron aquí en España, más una unidad privada, particular, que terminó después en Argentina y que está en un museo de Argentina. Hay algunos C30 en el mundo, reales, pero ninguno está muerto. Hendon tienen un C30, es un museo que hay en Gran Bretaña, que lo arrancan y lo lanzan en las exhibiciones que hacen de vez en cuando, pero que no está muerto. Y esto es el servicio postal americano. Estados Unidos tiene una historia paralela del autogiro, porque Harold Pinker compró todas las licencias, además era un amigo de Juan de la Cierva, que hacía unos homenajes impresionantes que iba a Estados Unidos Juan de la Cierva. La licencia empezaban de 6 autogiros volando, luego aterrizaban en el puerto y se llevaban a donde fuere, y creó un servicio postal en Filadelfia que iba desde el tejado del edificio de correos al puerto, y del puerto al tejado llevando las armas de correo, ¿no? Como nota curiosa, ¿no? Y que se utilizó el autogiro comercialmente en esa época. ¿Realmente qué es lo que ha aportado el autogiro? Pues mucho. O sea, Juan de la Cierva siempre hizo el desarrollo del autogiro partiendo de una base teórica matemática. La teoría del autogiro arranca con el primer autogiro que construyó. Antes de construirlo, hizo la teoría, que la fue modificando y la fue mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y esa teoría es la que se aplica hoy en día a toda la rotatoria. La base de la teoría de helicópteros moderna es la teoría de la rotatoria de Juan de la Cierva. Eso es verdad. Los helicópteros no consiguieron volar hasta los años 30. Los primeros helicópteros que volaron, hubo vuelos anteriores, sí, vuelos a 10 km por hora, de un par de kilómetros, cosas así, porque eran como drones actuales, pero sin los sistemas actuales automáticos de estabilidad, muy difíciles de volar y muy lentos, ¿no? Y muy complicados. Cuando le pusieron a un helicóptero el rotor del autogiro, el helicóptero funcionó. Y bueno, el caso más pescada fue el primero en el año 35 y un poquito después Fokker. Fokker hizo un helicóptero con dos rotores, uno a un lado y otro al otro, para la compensación del par, el rotor de cola, se lo inventaron así, y ese helicóptero hizo en la época del Tercer Reich unas demostraciones impresionantes dentro de edificios cerrados volando en la estación aérea de Berlín. Y era capaz de volar a velocidades de unos 60-70 nudos y tenía una autonomía de una hora y pico, ¿no? En aquella época, ¿no? Eso fue el arranque del helicóptero. Luego, dentro de ¿qué le vamos a hacer las cosas? En Estados Unidos, a raíz de la
inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano levantó todas las limitaciones de las patentes, ¿no? Y cedió todas las patentes a todas las compañías americanas que querían desarrollar helicópteros, de las patentes del autogiro, ¿no? Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya a principios de los años 50, Harold Picker interpuso una querella, denunció al gobierno de Estados Unidos por apropiación indebida de las patentes de Juan de la Cierva, porque él tenía todos los derechos, ¿no? Y en los años 60, un juez americano pronunció una sentencia famosa, la sentencia Ley, en la cual se condena al gobierno americano a pagar una indemnización multimillonaria a los herederos de Harold Picker, que ya había fallecido, por esa, y se llega a la conclusión de que todas las compañías de helicópteros habían utilizado de forma fraudulenta entre 10 y 15 patentes de autogiro combinado. Eso quiere decir que cualquier aeronave de la rotatoria actual tiene unas cuantas patentes del autogiro y si no, no. O sea que Juan de la Cierva no solamente inventó el autogiro, sino que inició la nueva era, que es la era de la rotatoria. Es más propio de decir que es el padre de la rotatoria antes que decir que es solamente el inventor del autogiro. Bien, y ahora tenemos aquí un pequeño vídeo, con el sonido bastante malo, pero el vídeo se va a ver de un poco el desarrollo histórico del autogiro y tal, si lo puedes poner. ¿No sale? Se da eso. Esta autogiro que estamos viendo aquí es precisamente el C4. ¿Qué pasa? Ahí ven los remos perfectamente. Este que estamos viendo aquí ya no es el C4, ya es un C6, hablando de 4 vientos. Este es la famosa parada de motor del avión. Y bueno, aquí en el vídeo cuenta las cosas. Estos son los hijos. Tuvo 7 hijos, Juan de la Cierva, pero uno ya murió cuando era muy pequeñito, con 4 meses. Esto es un C-19 con cola de escorpión volando en una exhibición que hizo en Estados Unidos, el primer vuelo de autogiro en Estados Unidos. Demostró la capacidad de hasta qué punto, no muy elegante, pero bueno. Esto es autorrotando. La autorrotación no se genera sola, hay que iniciarla. Últimamente se iniciaba a mano hasta que se inventaron los dispositivos mecánicos lanzadores del rotor. ¿Vale? Es decir, que despegar el autogiro sea más fácil. Bueno, aquí después de conseguir unas pocas vueltas a mano hay que rodar mucho rato hasta conseguir las vueltas suficientes para despegar, ¿vale? Hoy en día los lanzadores que tenemos en los autogiros modernos ya prelanzan unas revoluciones suficientes sin problema, ¿no? Y ahora estos son ya los T-30 con despega al salto, que fue el último estadio de la evolución de los autogiros de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva murió en un accidente de aviación en un vuelo de la KLM entre Londres y Ámsterdam, nada más despegar, porque no había visibilidad, se desvió el avión de su ruta y se estrelló contra una casa que estaba en la altura con él, ¿no? Luego las imágenes que han salido ahí son de cuando trajeron los restos de Juan de la Cierva a España en los años 50, 60, 60. Bien, con esto terminamos de alguna forma esta historia del autogiro, ¿no? Y ahora voy a explicar brevemente qué es lo que hemos hecho en el Club Getafe, pues para conmemorar el centenario. Y esto se nos ocurrió a finales del año 1921, en la comida de Navidad, que había que hacerlo para celebrar en condiciones el centenario de Juan de la Cierva. Máxime siendo un colegio Getafe y siendo Getafe el origen del autogiro, ¿no? Y en el club tenemos unos cuantos que nos gusta el autogiro y vamos a autogiros habitualmente, ¿no? Entonces nos planteamos construir una réplica del primer autogiro que voló, del C4, para volarla este año. Y
nos pusimos manos a la obra. En la asamblea de enero del 22, el Junto tomó una decisión unánime de tirar para adelante con esta iniciativa, y en el mes de febrero conseguimos la autorización de construcción de aeronaves para aficionados y empezamos la construcción. Estos son los patrocinadores que tenemos ahora mismo, ¿vale? Para llevar a cabo el proyecto. Esto es el 16 de febrero del 22, cuando empezamos poniendo las mesas, habiendo impreso los planos que los tuvimos que hacer, porque no había planos, está autogiro. Entre los dos responsables principales del proyecto han sido Pedro Martínez, que es un ingeniero náutico muy famoso que trabaja en el Busto a la Vida, un especialista en estructuras de fibra de carbono, y Juan Manuel Arco, que estuvo trabajando años aquí en ESA, que es una pasión de la laboratoria, el piloto de autogiro, que llevaba, digamos, la parte de la rotatoria del proyecto, ¿no? Y bueno, los planos iniciales de la estructura, todos los cálculos los hizo Pedro Naroles, hizo los planos a tamaño natural que se pegaron encima de la mesa, y sobre los mismos planos se fue haciendo el proyecto, ¿no? Aquí tenéis distintas fases del proyecto, ¿vale? Esto ya sería aproximadamente el mes de marzo, aproximadamente. La inspección inicial de AESA, cualquiera se puede hacer bien. Uno tiene que hacer su permiso, mandarlo a AESA, con los planos. AESA te asigna un ingeniero en la supervisión de su labor que corresponde y te da de alguna forma de supervisa lo que estás haciendo mal, te lo hace repetir. Nos entendemos. En este caso, nosotros tenemos un equipo muy potente, con dos ingenieros muy potentes y otros ingenieros más del bus trabajando, y constructores amateur de aeronaves también trabajando, con lo cual ha sido muy fácil todo en ese sentido. Es cuando se instaló por primera vez la cabaña. La cabaña son las barras que soportan el rotor. Aquí tenemos cuando se empezaron a instalar las superficies aerodinámicas, ¿vale? En lo que es el timón de profundidad y los alerones, los tapizados. Esto lo hicimos todo en camarería, Los instrumentos, bueno, con los instrumentos de la época es prácticamente imposible, ¿no? Pero necesitamos instrumentos para volarlo, porque nuestra intención es este autogiro, volarlo en las exhibiciones que sea posible para divulgar al máximo la historia del autogiro. Entonces tenemos un ingeniero que se llama Jesús Lourés, que ha hecho todos los instrumentos electrónicos que tienen una profundidad, los instrumentos de unos 20 milímetros, que tienen el fondo personalizado con la efigie del C4 en la escena, son muy bonitos y además marcan correctamente, ¿no? Estas son las pruebas que se hicieron para compararlo en la avioneta, ¿no? Aquí es la instalación del motor. El motor que hemos puesto de momento es un Rota sobre 12. Nosotros, cuando empezamos la construcción del proyecto, no teníamos financiación ninguna, y lo que hicimos fue crear una página web con crowdfunding. A través de crowdfunding nos han entrado unos 4.000 y pico euros aproximadamente, y hemos ido pagando las cosas de nuestro bolsillo al principio y después con el crowdfunding. Pero el motor nos lo ha dejado Pedro Hernández, además de ser ingeniero, de haber proyectado esto, es campeón del mundo varias veces de ultraligero, y tiene un motor de repuesto para las competiciones, y ese motor es el que hemos puesto de vuelta a la autogiro. Ahora, como vamos a recibir la financiación, vamos a comprar un motor radial de 5 cilindros, que lo recibiremos en cuanto lo pidamos. Cuando tenemos el dinero, y espero que en cuestión de 9 meses o así se pueda cambiar. El objetivo es poner un motor más acorde con lo que había en la época, que es un motor moderno también, no es un motor de ahora, ¿no? Porque queremos volar al autogiro, no que se quede parado en uso. Entonces, dos concesiones, la sea con el motor y el rotor. El rotor es un rotor moderno que nos ha donado en la aviación de fusión. Bien, aquí tenemos distintos momentos de prueba de la imagen de abajo a la derecha, es el pesado que hizo AESA. El peso vacío ha sido 272 kilos, lo cual está muy alineado con los cálculos que se habían hecho que tenía que pesar.
va a funcionar con un motor de 80 caballos y aquí tenemos pues, la documentación de alguna forma de la petición y aprobación de la construcción por aficionado, y hemos recibido un oficio ya que nos lo han adelantado por parte de AESA con el número de serie para poder sacar el seguro ahora, porque vamos a empezar con el seguro, tenemos la matrícula de pruebas también. Pero hasta que no tengamos ese seguro no podemos pedir el certificado de realidad restringido, y con ese certificado de realidad haremos las pruebas. Tiene una validez de 6 meses, lo haremos en 8 meses, espero. Esto es operativo, ¿no? Y bueno, esto fue la presentación de una fotografía, así. Bueno, si le pinchas ahí quedan 2 días, supone que la funcionará, vais a ver el autogiro cuando quedan 2 días para presentar la Getafe, aquí 17. Esto es una prueba de rodaje que se hizo de lanzamiento en Camarilla. Este es el de Camarilla donde hemos construido esta ruta. No llega a tocar. De todas formas, vamos a cambiar la posición de los topes de batimiento para asegurar algo más de distancia. Pero más que con la hélice, con la cola. Y esto fue la presentación en Getafe, se hizo una presentación oficial en Getafe, cerrada a los patrocinadores y colaboradores. Se hizo la base de la Getafe en el hangar de la 35. Lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues, por vuelos de prueba, la puesta a punto final del autogiro. Esperamos seguirlo en la jornada de puertas abiertas que el Veterinario va a organizar en Getafe este año, que nos va a invitar a nosotros y también a la FIL a participar, y pues es lo que seguro va a venir la patrulla espontánea. Va a ser todo, en esta zona de abiertas. Si tenemos a la derecha ese punto radial que vamos a instalarle al final del año, ya será, y luego participar en todas esas ediciones y eventos simultáneos. Ya tenemos comprometida la participación en Requena, donde va a ser este año la Giro Spain, que es concentración internacional, nacional e internacional de autogiro que se monta cada año. Pues ya le damos esta selección a hacerla porque estaba con la pandemia, y este año la reinauguramos con la presencia del C4 en este evento. Y bueno, sí, este motor tiene 80 caballos. Ahora cuando hagamos las pruebas, si vemos que se queda justo, en lugar de 80 pondríamos el de 100. pero este tiene 80 caballos. Es un perro. Okay. Y bueno, hasta aquí tienes la rotatoria. Si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta, sí. Y con la carrera no existía esa esa es la relación que yo conozco más entre Juan de la Cierva y Emilio. ¿Alguna pregunta más? ¿Consideración? ¿No? Pues, muy bien. ¿Alguien más que preguntar? Bueno, mi cabrón, pues nada, no creo ni nada. Muchísimas gracias, por supuesto, las iniciativas, si no todo lo contrario, y muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo para poner en valor pues, el intento que es el plan español, que bueno, yo creo que quedamos, por las circunstancias que fuese, lo hemos valorado menos aquí que en otros países donde le sacaron más al autogiro. Y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo este año,
para remembrar ese invento nuestro y para difundirlo como parte de nuestra historia económica. Y para terminar, pues te queremos los amigos del Museo del Aire y el museo pues agradecemos por un pequeño detalle de esta conferencia. Y que sepáis, los que tengáis algún amigo o conocido que no haya podido venir por la circunstancia que sea, que el coronel va a estar el próximo viernes, ¿puede ser? Sí. El viernes en la FIO, creo que en el salón de actos del RACE, dando esta conferencia sobre la autogestión. Hay gente que efectivamente yo tengo conocidos que no han podido venir hoy. Si os ocurre lo mismo, decirle que el próximo viernes se puede escuchar a Fernando.